Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina y Esteban Hernández. Y hoy vamos a conversar con César Sabas. Él es experto en seguridad. Buenas tardes, César, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien? Muy bien, César, bienvenido a Contrapoder 3.0. Siempre un gusto conversar contigo. Muchas gracias, como siempre, el gusto es mío también. Bueno, César, la semana pasada ocurrieron muchas cosas y quiero empezar por unas declaraciones que dio el almirante Craig Faller, ¿no? El jefe del Comando Sur, cuando dijo que, y básicamente, bueno, fue lo que dijo, que había que aumentar la presión en Venezuela, un término bastante genérico, ¿no? ¿A qué tú crees que se refiere con esto? ¿Esto se puede traducir en algo militar o sencillamente seguir incrementando sanciones como lo han venido haciendo? No, de momento creo que va a ser seguir incrementando sanciones, cercando al régimen o intentando cercar al régimen. Podemos ver en el discurso de Mike Pompeo el 5 de julio que se dirigió a los venezolanos y pues tuvo un discurso, digamos, un poco frío, diciendo que espera que el pueblo venezolano retome la libertad, que va a seguir la lucha por la independencia de los venezolanos, pero nunca habló de un tema militar. E incluso el mismo comandante del Comando Sur prácticamente dijo que por ahora las opciones son más que todo diplomáticas y económicas. Por los momentos no se vislumbra una acción militar. Ahora bien, César, quiero hacerte dos preguntas. La primera de ellas viene de la mano de lo que te preguntó Esteban, pero ¿tú no crees que con esto de que ha habido la judicialización de Nicolás Maduro y su entorno, recompensas por la cabeza de Maduro y su entorno, presencia de una operación antinarcóticos que cada día se va incrementando con la cantidad de naves, aeronaves que participan, prácticamente la cacería, por decirlo así, de los elementos que salen de Venezuela como Alex A y todos los que están involucrados con la revolución? ¿Tú no crees que esto sea como el caldo de cultivo para que eventualmente pudiera darse una salida de fuerza en Venezuela? ¿Tú no crees que van creando como las condiciones desde tu punto de vista? Y te lo pregunto porque hasta ahora has sido muy asertivo en tus análisis y quería compartir y que compartieras con nosotros tu análisis con respecto a lo que estamos planteando. En Sudán hubo un presidente, Omar al-Bashir, que fue incluso condenado por la Corte Penal de La Haya por genocidio y nadie se metió militarmente a Sudán a buscarlo. Básicamente esa condena era para impedir que él pudiera estar viajando por el mundo, porque si llegaba a algún país lo podían detener y extraditar. Entonces este tipo de acciones que son incluso menos vinculantes, porque no estamos hablando de organismos internacionales, sino, digamos, de los organismos de una gran potencia como es Estados Unidos, sirven básicamente para acercar a este régimen y que no puedan estar viajando, que se sientan más solos, más aislados, que los países se la piensen 2 y hasta 3 veces a la hora de recibirlos. Básicamente es eso. Para que haya una acción militar tienen que darse las condiciones tanto internas como las condiciones geopolíticas, que lamentablemente por ahora no favorecen a una intervención de Venezuela como si las hubo en el primer semestre del 2019, que se perdió todo eso. Pero por los momentos, y teniendo una China cada vez más agresiva y sabiendo que la Tercera Guerra Mundial, si es que estalla, va a estallar en Asia, por ahora el ambiente geopolítico mundial y de Estados Unidos no está tan propenso a una intervención. ¿Y por qué ellos siguen insistiendo tanto en ese término entonces de, bueno, vamos a meter más presión? ¿Tú crees que quieren intimidar de alguna manera pues al régimen de Venezuela? ¿Tú crees que ellos de verdad creen que esa estrategia es suficiente, que funciona? No tanto para intimidar a Maduro y que Maduro renuncie, sino tal vez para ver si hay algún cambio desde lo interno, digamos, alguien que tenga cierto peso, que pudiera darles un golpe de Estado. En mi opinión, yo lo que he podido observar es que Estados Unidos no tiene una verdadera línea estratégica de cómo actuar en Venezuela y ni siquiera conoce lo que sucede internamente en Venezuela, porque el pensar que puede haber un quiebre militar, el pensar que puede haber un golpe de Estado, ya nos dice que prácticamente desconocen todo lo que se estaba o todo lo que se da en Venezuela. Y cuando uno escucha a John Bolton y uno lee lo que él escribió,
pues uno dice, bueno, por eso han fracasado, porque no sabían en qué pantano se estaban metiendo, no tenían conocimiento en nada. Entonces tenemos un Estados Unidos ahorita sin ninguna verdadera línea estratégica de cómo atacar el problema venezolano, no tiene buenos aliados en Venezuela y básicamente tampoco es que se puede retirar así como así y decir, bueno, vamos a quitar las sanciones o algo. Lo veo más que todo como patadas de ahogado. Ahora bien, también el fin de semana, o creo que fue el viernes, no sé si fue el Departamento de Justicia o alguien dijo que los barcos iraníes que fueran a ingresar a Venezuela podrían ser abordados y revisados por aeronaves o por naves norteamericanas. ¿Tú crees que esto genera alguna consecuencia? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Las naves iraníes van a seguir su curso, van a seguir yendo hacia Venezuela o se van a restringir dada la orden que dio, creo que fue el Departamento de Justicia? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Bueno, esto sí puede presentar un cierto cambio, porque no creo que Estados Unidos, o digamos el Ejecutivo de Estados Unidos, la Casa Blanca, haya tenido la intención real de interceptar estas naves e irse a una especie de conflicto y agravar un conflicto. Porque Irán puede hacer lo mismo en el estrecho de Hormuz, por donde pasa todo el petróleo del Medio Oriente. Ya lo hizo cuando confiscaron un barco que iba hacia Siria, pues Irán respondió confiscando un barco británico. Entonces, claro, ¿hasta qué punto los occidentales están dispuestos a irse a unas tensiones en el Medio Oriente teniendo a una China que está haciendo todo lo que está haciendo? Eso hay que sopesarlo. Pero Estados Unidos es un país que tiene división de poderes. Así que el departamento, ni siquiera el Departamento de Justicia, estamos hablando del Poder Judicial americano, puede dictar una sentencia alegando que la compra de gasolina a Irán financia a la Guardia Republicana iraní, que está considerada como un movimiento terrorista por Estados Unidos. Así que en este caso, si pudieran, y hay una especie de orden de confiscar estos barcos con bandera iraní. Entonces ahí digamos que tiene un problema la administración Trump de ver, bueno, ¿qué es lo que hago? Su interés geopolítico inmediato no sería aumentar las tensiones, pero sobre todo en un año electoral tampoco pueden pasar como cobardes. Así que es probable que sí hagan en esta ocasión alguna cierta acción, pero también midiéndola, porque Irán también puede atacar. Irán tiene suficientes medios como para desestabilizar, no para ganar una guerra, pero sí para desestabilizar, y sobre todo en una zona en la cual Estados Unidos quiere irse, que es el Medio Oriente. Entonces esto sí es un problema que se le presenta a la Casa Blanca. Pero fíjate algo, o sea, ellos en esta oportunidad, y es lo que dice Colina, les están dando la autorización, ¿no?, de que intercepten, de que aborden esos barcos. ¿Tú no crees que cuando se toman ese tipo de decisiones es porque precisamente ya han estudiado qué es lo que puede suceder si cuáles serían las consecuencias? Si terminan de ejecutarla, y las consecuencias, por eso me refiero, todas las consecuencias que ellos implican. Es decir, que han tomado en cuenta lo que puede pasar en Medio Oriente, que han tomado en cuenta lo que puede pasar acá. ¿Tú no crees que es porque ya de una u otra manera lo están estudiando y están, digamos, exigiéndoles que lo hagan para precisamente no mostrarse como cobardes, como tú lo dijiste? No necesariamente, porque eso sí es una decisión que viene del Pentágono, pero si es una decisión que viene del Departamento de Justicia, lo toman con criterios de legalidad. Entonces, en este caso, con criterios de legalidad, es probable que los jueces no hayan estado tomando en cuenta mucho las circunstancias geopolíticas, sino criterios de legalidad. Y ahí es donde se le presenta un problema al Pentágono. Estados Unidos es un país con división de poderes, no es China. Si en China los tribunales dicen algo, porque evidentemente el Partido Comunista estuvo detrás. Pero este no es el caso de Estados Unidos, y ya lo hemos visto con todas las acciones que han hecho jueces federales en contra de Trump, e inclusive en sentencias que la misma Corte Suprema de Justicia de mayoría conservadora ha tenido en contra del mismo presidente Trump. O sea, hay una división clara de poderes. Entonces no necesariamente el Poder Judicial tomó en cuenta todos estos factores geopolíticos. Y ya para concluir... Sí, no debería tomar el Pentágono. Para concluir, César, ¿tú ves con probabilidad que eventualmente, si esto sigue, las Fuerzas Armadas venezolanas, en su mayoría pues controladas por el régimen de Maduro, es decir, en su mayoría, que decir en su totalidad, controlada por Maduro, pudieran ser declaradas como una organización terrorista por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos?
Sí, pero bueno, eso tomaría mucho tiempo y digamos, las Fuerzas Armadas como tal sí pudiera, pero tendría que haber también una solicitud desde lo interno, es decir, que la misma oposición venezolana, o por lo menos Juan Guaidó, que de paso fue ratificado, fue reconocido otra vez por Estados Unidos como presidente legítimo, ellos mismos pidan a la comunidad internacional y a Estados Unidos en particular que los reconozcan como terroristas. Hasta ahora, la estrategia ha sido muy equivocada, que es la de tratar de que haya un quiebre militar que no se va a dar. Si empiezan a considerar como terrorista es porque ya el mismo Estados Unidos llegase a la conclusión, y no estoy hablando de Trump, que Trump parece que siempre ha estado a favor de la intervención militar, estoy hablando de la administración pública norteamericana como tal, y los intelectuales y la gente que hace vida en el Pentágono llegarán a la conclusión de que sí debe haber una intervención militar en Venezuela. Cuando ellos lleguen a esa conclusión, sí vamos a ver muchas más acciones como esa. Y ahí sí pudiéramos decir que es probable que consideren a toda la Fuerza Armada Nacional de Venezuela como una organización terrorista. Ahora bien, César, pero ¿cómo saber si el Pentágono está avanzando hacia esa vía? Porque al final del día quien da la cara es el presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo sabemos nosotros que el Pentágono va avanzando en esa dirección? ¿O cómo podríamos saberlo? No, pero es que el mismo Bolton prácticamente lo dijo. Yo me llevé una gran decepción con Bolton. Cuando lo nombraron yo me emocioné y yo hasta hice un artículo en el Pan Am Post prácticamente emocionado de que Bolton había sido promovido. Después todos nos llevamos un chasco, una gran decepción, porque, bueno, Bolton fue una persona que pasó toda su vida política amenazando con bombardear a todo el mundo. De hecho, lo llamaban Bomba Bolton, y resulta que lo nombran es para eso. Él no lo nombraron para ser un pacifista o para estar mandándole Twitter a Padrino. Entonces, cuando lo nombran, pues vemos que hace algo completamente distinto. Trump dice: no se crean que mi política se va a debilitar, más bien Bolton era el que me detenía, y el mismo Bolton dice, no, sí, él tenía razón, y Bolton dice que Trump proponía una acción armada, y que Bolton nunca lo vio posible, y que se reunía con gente que tampoco lo veían posible, y le seguían la corriente a Trump, y después iban hacia otra vía. Entonces aquí tenemos el problema, que es un Trump que está solo, inclusive dentro de su misma gente. Desde que Trump se montó, siempre ha habido gente a lo interno que sabotea y le filtra a la prensa muchas cosas. Entonces, pues el análisis que me toca hacer ahorita es que no pareciera que el Pentágono, por lo menos ahorita, vaya hacia ningún tipo de esas direcciones. Y mucho menos cuando en el primer semestre del 2019, que el contexto geopolítico mundial estaba favorable para una intervención, la oposición nunca fue y habló directamente con Trump, que era con quien tenían que hablar, y proponerle la situación, que quizás la historia hubiese sido distinta. Pero el día de hoy veo difícil eso. La noticia que vi es que Estados Unidos mandó 2 portaaviones al mar de la China Meridional. Es decir, cada vez hay una visión más fuerte de irse concentrando en el Extremo Oriente. Por eso cuando el mundo le da un respiro a Venezuela y le da una ventana de oportunidad, hombre, es que no se puede perder. Hay que aprovecharla sí o sí, porque el mundo no se va a detener solamente por nosotros. Claro. Entonces, ahorita mismo las circunstancias geopolíticas y la tendencia del Pentágono no es favorable a una intervención de Venezuela. Bueno, lamentable escuchar eso, pero tus análisis han sido siempre bastante acertados, bastante certeros, así que muchas gracias. Creo que estoy de acuerdo contigo, lamentablemente, lo digo así. El tiempo también se nos ha acabado. Muchas gracias, César, por acompañarnos. Siempre es un placer conversar contigo acá en Contrapoder 3.0. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Era César Saba, analista, especialista en seguridad, él vive en Francia, tiene unos análisis muy acertados. En esta oportunidad no estoy tan de acuerdo con lo que él dice, o prefiero no cifrar mis esperanzas en lo que él está diciendo realmente. Claro. Quisiera pensar que estamos más cerca de una intervención y que estamos más cerca de una salida de fuerza. Hay elementos que me hacen pensar que pudiera ser, aunque comparto mucho lo que dice César Sabas, pero bueno, amanecerá y veremos. El tiempo es el que nos va a decir qué es lo que va a ocurrir, y lo que nos toca a nosotros es seguir ejerciendo la presión, haciendo lo necesario, aunque no tengamos la autoridad, porque no somos la oposición
reconocida como tal, en este caso, o el liderazgo legítimo, nos toca hacer lo que nos toca para que el mundo sepa hacia dónde se debe avanzar. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Factores de Poder, que definitivamente es el canal de la información. Duele a quien le duela. Nos vemos mañana. Este programa fue presentado por John de la Vega, abogado de inmigración.